Muy buenos días y muy bendecidos días por el Señor en tu vida, en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Puedan ser bendecidos con esa bendición, ese cuidado, ese amor, esa protección que solamente viene de nuestro amado Padre Eterno. Reciban un saludo muy afectuoso, como siempre, su amiga servidora Araceli César, compartiendo la preciosa palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy especial que Dios ha puesto en mi corazón. Como que este tema viene a ser el resumen de una serie de enseñanzas que Dios me ha dado a través de mucho tiempo. Y ahora que hemos pasado por una situación delicada en cuanto a mi esposo, Adolfo Álvarez, entonces se reafirman estas enseñanzas, las cuales quiero compartir contigo, todo esto basado en la palabra del Señor. Antes de empezar con el tema, quiero dar muchas gracias a tantos y tantos y tantos amados. Yo la verdad estoy muy asombrada, muy abrumada, y sé que es el amor de Dios manifestado a través de sus hijos, a través de su pueblo, para con sus siervos. Y también sé que es parte de la cosecha de inversión de vida, de muchos años de haber atendido a mucha gente en lo profundo de su corazón, en la más vital de su necesidad, como lo es la salvación en Jesucristo. Y estoy muy agradecida. Es imposible, aunque me tome el tiempo para dar un me gusta, mandar un mensajito a cada uno que ha estado mostrándonos su aprecio y su amor en Jesús, a través de orar, a través de interceder por estos siervos. Y debo decirles que el pastor Adolfo está bastante recuperado, todavía está internado, pero el reporte médico es que está habiendo mejoría y eso es algo muy bueno. Entonces agradecemos mucho sus oraciones, aún su apoyo económico, gracias. Y esas llamaditas, no siempre puedo contestarlas todas, pero me comprometo a los momentos que tengo, sobre todo ahora que él está internado y no se le puede visitar. Pues estoy en casa aquí con mi madre, Carmelita, y por recomendación médica, por la situación de neumonía que se presentó, nos recomendaron cuidarnos, guardarnos, no salir. Y entonces agradezco al Señor, ¿verdad? Muchos se han dispuesto si algo se le ofrece, si algo se le ofrece. Y la verdad, pues hemos tenido el sustento, los recursos, bendito sea el Señor. Sin embargo, ayer mis amados hermanos enviaron un mandadito del súper que también nos cayó de perlas. Agradezco de corazón, y si me ves tranquila y si me ves gozosa es porque he aprendido a no dejar que mi corazón se guíe por circunstancias, sino por fe, sino por confianza, sino por esperanza, sino por descanso en Dios, quien es Él y lo que Él promete. Así que no es que no me importe lo que está pasando, ya no solamente con mi esposo, sino a nivel general. Hemos llorado, sí, con quien ha sido contagiado. Ayer nos enterábamos de una amada familia de la iglesia 24/7, ¿verdad?, que están pasando por esta prueba. Hemos tenido pérdidas como familia espiritual, como familia carnal, y la verdad duele, pero no podemos estar estancados en la tristeza, porque la tristeza va a hacer que los huesos se sequen cuando esta es prolongada. Y yo he aprendido de Dios que a estar gozosa porque Él está en el trono, porque Él es soberano, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él ha prometido estar. Y ahí está mi gozo, porque no me mueve el hecho de pasar por diversas pruebas, y esto es parte de las lecciones que he aprendido en medio de la enfermedad, del sufrimiento, del padecimiento, de la pérdida, de la carencia, ¿verdad?
Un saludo bien grande a todos mis amados que se están conectando. Al ratito les envío saluditos personales. Nuestro tema de hoy: lecciones divinas en medio de la enfermedad. Lecciones divinas en medio de la enfermedad. Y algo muy grato que me ha sucedido en este tiempo es que, si bien muchos preguntan por el pastor, muchos preguntan: ¿y tú cómo estás? Y créeme que eso es también maravilloso, porque a veces también con quien está a un lado, con quien cuida, con quien atiende, hay un desgaste, ¿sí? Y entonces el preguntar: ¿cómo estás tú? También estoy orando por ti. Bendito Dios, no me duele nada, no estoy enferma, pero necesito esa fortaleza de Dios para continuar. Y te puedo decir que estoy bendecida y me queda claro que es la gracia de Dios. Aquí no es nada de merecimiento. Cuando estaba haciendo ese tipo de resumen, que vamos a ver varios pasajes bíblicos, espero que tengas ahí tu Biblia, espero que tengas ahí tu cuaderno para anotar, espero que una vez que lo recibas lo compartas también con otras personas. Y Dios me traía en primerísimo lugar Isaías 53. Precioso, Isaías 53. Voy a destacar 4 y 5 de este capítulo. Y me traía muy fuerte el Señor esto, porque este es un principio base, es una lección base cuando pasamos por enfermedad. No tenemos que ignorar esta declaración y revelación divina de Dios al profeta mesiánico llamado 750 años antes de que sucediera el evento de la cruz de Jesucristo, y que nos enseña, ¿no?, en una forma más amplia los propósitos y las lecciones en medio de la enfermedad. Dice la palabra: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y para mí esta es la cura para la humanidad. El poner todo el ser, no nada más esa parte mística, religiosa, y que tantos lo usan hasta lo esotérico, ¿verdad? No, todo el ser derramado ante su presencia, porque habla de las 3 áreas de vida, ¿no? Está diciendo de enfermedades, habla del cuerpo; de dolores, habla del alma; y de pecado, habla del espíritu. El pecado es lo que separa de Dios, y no solamente en una comunión cotidiana, sino eternamente, cuando no se confiesa, cuando no hay arrepentimiento y cuando no hay reconciliación con Dios. ¿Qué tenemos que aprender de Dios en medio de la enfermedad? ¿Sí? Aprender del Señor, no de la vida, no del tiempo. Hemos encontrado, yo he visto a un cristiano diciendo: no, pues así es la vida. Bueno, la vida natural es una, la vida espiritual es otra. No que en la vida espiritual estemos exentos del sufrimiento, pero la vida espiritual fluye el poder del Espíritu Santo para habilitarnos a dar respuesta, a dar solución, a salir de ese embrollo, a salir de ese pozo, a ser librados de la angustia, de la desesperación, de la desesperanza. La vida natural no, ¿sí? Y luego muchos dicen: el tiempo todo lo cura. No, para mí el tiempo le echa tierrita. Pueden pasar muchísimos años, ¿sí?, y encontramos los efectos del daño que se vivió en la niñez, en la adolescencia o aún en la edad adulta joven. Entonces, no es que le demos el lugar a la vida o al tiempo, porque son en un cierto punto abstractos, sino aprender de Dios. Pero tampoco aprender de la experiencia de otro, ¿sí? Porque entonces ahorita en este tiempo tenemos que aprender a ser muy sabios y prudentes,
no insensatos e imprudentes, porque vemos que alguien enferma y luego estamos allí listos para dar el consejo que no nos pidieron. Y cuando se toma una decisión, empezar a criticar esa decisión, porque yo supe de fulano, de sultano, de perengano, que así y así y así, y le fue mal, y hacemos más carga. Por eso te decía, este mensaje no es solamente para quien está pasando por enfermedad, sino para quien está al lado. Ampliar su nivel de comprensión. Y entonces, en lugar de estar buscando culpables, que quién lo contaminó, que quién lo infectó, que quién le pasó el virus, y andamos buscando a quién echarle la culpa, ¿no? O a sentirnos culpables en medio de nuestra ignorancia, haber contagiado sin ser la intención, ¿verdad? Más bien, a ser responsables. Una lección en medio de la enfermedad es aprender a ser responsables y de manera muy personal. Dios, amados, nunca garantiza que todo estará bien. Por favor, no repitas ese cliché, ¿sí? Porque hemos visto en el caso, por ejemplo, del virus, que las personas que la libran, no todo está bien cuando la libran. Muchos, no todos, quedan afectados. Me sorprendió mucho la semana pasada viendo un programa de chefs, una persona que fue infectada por el COVID, dice que fue tan grave lo que hizo ese virus en su masa muscular que le restó las fuerzas hasta para tomar cosas. Entonces, en cada caso es diferente. Entonces, por favor, no le garantices a nadie que todo va a estar bien. Como es el deseo natural, o sea, son nuestros buenos deseos, ¿verdad? Queremos que los hijos sean felices y que los que se casan sean felices y los que compran una casa sean felices. Y la verdad de las cosas es que la felicidad no está implícita en las relaciones, al contrario. En las relaciones está implícito el conflicto, ¿no? Pero si Dios promete estar, fíjate, cada día, todos los días de nuestra vida, incluyendo momentos y días difíciles, porque no estamos exentos, aunque seamos hijos de Dios, no estamos exentos de pasar por sufrimiento o enfermedad. Por eso el profeta Isaías nos enseña los propósitos del sufrimiento de Jesús en la cruz, porque te decía, en esa cruz del Calvario, al ser entregado de esa manera el Cordero Santo, el inocente, el sin culpa, sin mancha, Él trata el asunto serio de nuestro espíritu, ¿sí? Por el cual vivimos, existimos, somos. Si en nuestro espíritu, lo profundo de nuestro ser, no hay reconciliación con Dios, no hay perdón, no hay arrepentimiento, no hay confesión, no hay abandono de pecado, no hay salvación. Y entonces la vida sí se va a limitar tan solo aquí y ahora en esta tierra, pero no va a haber vida eterna con Dios. Él resuelve el problema del pecado. Por eso tenemos que ver, en medio de la situación, yo ponía un post ayer, ¿verdad? Y decía, no sé por qué la gente cuando muere o se enferma pasa a ser buena. Y todo el mundo, ay, tan bueno que es. Y yo te recuerdo que Jesús dice que no hay bueno ni uno. Y también Jesús nos advierte que vamos a tener aflicción, ¿sí? Entonces no hagamos más pesada la carga nuestra y de otros, creyendo los clichés que son famosos, ¿no? Entonces, Isaías nos habla también de dolores, ¿sí? Y la escritura y en el Evangelio nos narra en varias ocasiones cómo Jesús lloraba porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Fíjate. Entonces vemos que a él le dolía su pueblo, a él le dolía que cuando él hacía un milagro en la sinagoga, en lugar de que todos dieran la gloria a Dios, se enojaban y hasta querían aventarlo por un abismo, ¿sí? Y luego vemos que el Señor conoce el alma y ahí en el alma están los sentimientos, las emociones, los pensamientos o la mente, la voluntad, la toma de decisiones. Y Él sabe que si hay un área afectada, aparte del cuerpo físico por causa del pecado, también es el alma, ¿sí? Y puede pasar mucho tiempo, si no vamos al Maestro que enseña lecciones divinas,
entonces vamos a seguir amargados, resentidos, enojados, ¿sí? Y haciendo daño. Y luego el cuerpo, ¿sí? Cuando habla de enfermedades. Dicen los estudiosos de la Biblia que esos 39 azotes, que le dieron a Jesús, representan las 39 enfermedades básicas de toda la humanidad, con sus variantes, ¿verdad? Entonces, fíjate, cada latigazo fue para quebrantar en tu vida el poder de cierta cual enfermedad. Él atiende el dolor, porque es varón de dolores experimentado en quebranto. Y dime si no, él perdió a su papá cuando era joven, ¿sí? Quedó huérfano de padre José. No se saben más detalles. Él vivió el rechazo de sus hermanos todo el tiempo de su vida aquí en la tierra, hasta que él ascendió al Padre. Sus hermanos fueron convertidos. Él recibió el rechazo de su propio pueblo, ¿sí? Entonces, él es experto en rechazos, en abandonos, en abusos, en maltratos, en maldiciones, porque le lanzaban las maldiciones. Él entiende perfecto, más que nadie, los dolores de tu alma. ¿Y cuántas veces esos dolores del alma se transmiten al cuerpo y el cuerpo grita? No me cabe duda que muchas de las enfermedades están generadas por lo que traemos guardado, que no hemos expresado, sobre todo delante del Creador, ¿sí? Entonces, el dolor, la enfermedad y esto también es resultado del pecado y se va a reflejar en nuestro cuerpo físico. No soy quien para juzgar, pero muchas de las personas que se ven demasiado graves en cuanto al virus, es lo que he escuchado, es porque el estado general de su cuerpo estaba muy decadente. Déjame te cuento algo que les dijeron a mis hijos, Josué y Basti, cuando fueron a llevar a mi esposo a internar. Los felicitaron porque llevaban al paciente hidratado, comido, con presión arterial estable, porque él batalla con la presión, y con oxigenación correcta. Y les dijeron ahí los médicos, ¿cómo quisiéramos que así la gente trajera a sus pacientes? Nos los traen cuando ya están en el último suspiro, ¿no? Entonces, aquí en este caso vemos cómo el Señor atendió, porque orábamos los hijos y yo para pedirle a Dios guía. Hubo un primer diagnóstico médico, no nos quedamos en paz y fuimos en búsqueda de otro diagnóstico médico. Aportó muy buenas cosas, pero no nos quedamos en paz y hubo otro tercer diagnóstico médico que fue el más certero y por el cual de siervos, médicos, pero siervos temerosos de Dios, que fueron inspirados por Él para los pasos siguientes, los fuimos siguiendo. Qué importante es esta lección de vida, que cuando estamos nosotros pasando por sufrimiento de enfermedad, no solamente corramos con el médico o a tomar el medicamento. Hay una cultura muy fuerte, ¿no? Depende del hogar donde tú creciste, donde alguien le daba temperatura y ya estaba el doctor ahí presente, ¿no? No estoy diciendo si es bueno o es malo, estoy hablando de que son costumbres, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de un rey que hizo algo así semejante y no le fue nada bien. Ahora, cuando se pasa por enfermedad, ya sea personal o de alguien cercano, nuestro énfasis al orar, ese es mi consejo, lo que yo he aprendido, no ha de ser tan solo la petición por sanidad física. Fíjate, no estoy diciendo que no se ore por sanidad, no, tan solo orar por eso. Y tú no puedes garantizar, y Dios lo va a sanar, y Dios lo va a levantar, a menos que el Señor te dé una revelación. Porque a veces es tanto el énfasis de que lo va a sanar y que le creemos, y es que Dios es poderoso, sí, pero no está a tu servicio su poder, sino al servicio de Él y su propósito. Y luego la persona no la libra y viene una decepción. Pero no es que Dios no te escuchó, es que tú no lo escuchaste a Él, ¿no? Entonces nuestro énfasis al orar no ha de ser solamente la petición de sanidad física, sino tenemos que orar de forma integral. O sea, sálvalo, sánalo, su corazón,
su mente, ¿sí? Y toca su cuerpo. Pero lo más importante es su salvación. No es que siempre iba a la iglesia, no es garantía que la gente siempre haya ido a la iglesia, que es equivalente a ser salvo. Sobre todo cuando no hay evidencia, no hay fruto espiritual, no hay renovación ni cambio, no hay esa notoria evidencia de salvación y de la presencia del Santo Espíritu en esa persona. Entonces tenemos que orar de forma integral y detenernos más donde el Espíritu Santo nos está pidiendo. Yo estoy tratando con esta persona en medio de la enfermedad. Quiero vencer su orgullo, quiero quitar de su corazón la arrogancia, quiero quitar esa predisposición al resentimiento, a la falta de perdón, a la amargura. O sea, y no es para que lo andes publicando. Si Dios te revela eso, tú puedes orar por eso y Dios va a responder. Y luego también pedir la sanidad de las heridas de su corazón, ¿sí? Y como resultado de todo esto, pues entonces puede venir esa sanidad física que va a ser ese resultado, ¿no? Es importante cuidar el corazón que tiende ante el dolor personal o de otros, orar guiados tan solo por el corazón y por sentimientos y emociones, ¿no? Y entonces nos duele porque apreciamos a esa persona. Claro que queremos que esté bien, pero eso es nuestro deseo humano. Y decirle a Dios, ese es mi deseo, se vale. Se vale ir con Dios y decir, me duele, me gustaría pedirte que le prolongues la vida, que lo levantes. Ese es mi deseo porque le aprecio, porque le amo, porque ha sido bendición en mi vida, porque ha sido bendición para muchos, mi Dios, pero yo te ruego que por sobre todas las cosas, conforme a tu espíritu y palabra, se cumpla tu voluntad. Evita ver tan solo lo físico y lo temporal. Dice el salmista que los días de nuestra edad son 70, 80 años, ¿no? Entonces, esto es, aquí se termina la vida, pero la vida buena es la que viene en la eternidad, que es así, es eterna. Entonces ahí es donde debemos de hacer énfasis. Evitar ser dominado por las emociones humanas al orar y pedir tan solo sanidad física. Y yo te daría otro consejo. Pide que sea cumplido el propósito divino en la vida de esa persona, de ese enfermo y en tu propia vida. Y yo creo que todo eso que hacemos para interceder y orar por otros, también tenemos que estar dispuestos para escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos quiere decir en medio de ese tiempo de oración, de intercesión? Y que esto sea ese trato personal. No es, nunca compararse con otros que también pasan por enfermedad. Recordar una vez más, amados, lo he enseñado mucho en este espacio, el trato de Dios es personal, es paciente y es amoroso, ¿sí? Entonces puede ser que se tenga el mismo padecimiento, los mismos síntomas, que estén en el mismo lugar. Sin embargo, el propósito de Dios es muy particular para cada uno. Y tenemos que descubrir qué quiere Dios de nosotros, ¿no? Entonces, comprender en medio de esta enfermedad también un aspecto que muchos pasan por alto, que hay una lucha espiritual del enemigo, quien viene a destruir la obra del Señor. Te recuerdo que el enemigo nos odia tan solo por ser hijos de Dios y reflejar su gloria. Y entonces tenemos que usar el discernimiento y entendimiento espiritual que el Espíritu Santo nos ha dado para saber lo que Dios quiere, lo que Dios dice. Por favor, no te apartes de su palabra. Busca promesa, pero también busca guía, busca instrucción para que el Señor cumpla aquello que se ha propuesto en medio de la prueba. Y si la prueba se prolonga, tiene un propósito. Anoche mi esposo me mandaba un audio y me decía que ha percibido una lucha muy fuerte ahí en ese lugar donde está. Y no solamente en ese lugar, ¿no? Y a mí hace muchos años Dios me mostró que en los hospitales hay mucha opresión. Te voy a decir por qué. Porque hay mucha gente enojada por estar enferma y culpa a Dios.
y maldice a Dios, y maldice su vida, y maldice a otros, y busca culpables, y entonces todo el tiempo están en una invocación demoníaca sin saberlo. Y obvio que el enemigo hace presencia, escucha su nombre. Entonces hay una lucha entre la vida y la muerte, ¿no? La salud y la enfermedad, la paz y la angustia. Entonces yo le mandé otro audio y le decía, nada más recuerda, y tú has estado tantas veces en hospitales visitando enfermo, le ha tocado ver de todo, nos ha tocado ver muchas cosas. Recuerda que la lucha debe ser con la armadura de Dios. Y ora por a cada uno que tú veas, aunque no conozcas su nombre, porque ora por salvación, para que Dios se les revele, para que Dios les haga llegar el mensaje salvador a su vida, para que venga ese tiempo de reconciliación, de confesión de pecados, de perdonar, de ser perdonados. Porque si no perdonamos, el enemigo va a estar haciendo constante opresión en el ser. Y entonces sí necesitamos mucho discernimiento y sabiduría, que aun cuando tú vayas a un hospital, a una consulta, tú necesitas saber que es un lugar plagado de opresión del enemigo. Y luego, si el paciente muere, la familia despotrica y busca culpable. Los médicos, las enfermeras, el medicamento. Nunca tienen ese entendimiento y ese discernimiento que en medio de todo, dos cosas. Una, puede hacer que ese paciente nunca se amó y se cuidó correctamente, puede ser. Y puede ser también que era el tiempo de Dios para que esa vida llegara a su fin. Vamos a una primera historia bíblica que nos enseña un principio muy interesante. Número 1, por no buscar a Dios primero, y sí a los médicos. Esta historia es acerca del rey Asa. Segundo de Crónicas, capítulo 16. Léelo todo, pero te voy a leer la parte medular. Versículos 12 y 13. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, pero en su enfermedad no recurrió al Señor, sino a los médicos. Punto. Acto seguido. Murió en el año 41 de su reinado. O sea, 2 años estuvo enfermo. Esos son de los temas que a veces no alcanzamos a comprender del todo. El por qué las personas, algunas viven una agonía muy larga y otras no. Por eso no te compares con nadie, ¿verdad? Si la palabra nos dice que el resultado de esta enfermedad de muerte fue por no buscar a Dios primero, es para darnos una enseñanza de la importancia de hacerlo. Amado, amada, en medio de una enfermedad personal, pues una gripa, o algo crónico, algo más grave, un diagnóstico más fuerte, busca a Dios, busca a Dios. No solo para pedir sanidad, como te decía anteriormente, sino sabiduría y entendimiento acerca de qué hacer, dónde ir, qué médico, qué tratamientos, qué exámenes, ¿sí? Y no solo pedir que todo esté bien. Yo veo muchas solicitudes en Facebook y cada quien pide lo que quiera, ¿verdad? Pero me van a hacer estudios, pido para que todo salga bien. No, yo digo, pido para que salga la realidad del estado de mi cuerpo, para que en medio de esta situación yo tome conciencia, ¿no? Y entonces yo tengo que pedir fuerza para enfrentar ese diagnóstico malo, aunque sea un diagnóstico malo, ¿sí? ¿Qué cambiar en nuestro caminar de cada día, ¿no? Hay pensamientos que cambiar, hay palabras, forma de expresión verbal que cambiar, hay actitudes que cambiar, hay malos hábitos que debemos de abandonar. O sea, no solamente es pedir ser sanado, porque igual y Dios hace un milagro, pero si seguimos con los malos hábitos, de alimentos, de bebidas, pues no estamos valorando realmente la obra de Dios, ¿verdad? Pero también si seguimos, hay personas y lo justifican, ¿Y qué si amanezco de malas? ¿Y qué? Así soy yo.
No, o sea, discúlpame, si eres un hijo de Dios, tienes suficientes motivos para amanecer agradecido y contento, porque Dios te ama. Y si eso no es todo, yo no sé qué más esperas. Entonces, cambiar actitudes, cambiar pensamientos, dice el apóstol, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y la Biblia no habla qué enfermedad tenía en los pies. A mí me impacta mucho que por algo Dios omite ciertas cosas que no son lo más importante, pero sí resalta lo importante. Eso no fue lo grave, sino la actitud del rey al no buscar al Señor primeramente, antes que a los médicos. Ahora, aquí no es que Dios está diciendo los médicos tache, no, no, yo doy gracias a Dios por todos los médicos que ellos realmente es su vocación, es su servicio al prójimo. Bendigo tanto la vida de Dago, Muro y de Nubia. De veras, han sido pieza principal en medio de toda esta prueba. Y porque aparte de tener especialidades, son siervos de Dios, ¿sí? Entonces yo no voy a tachar, ay no, yo ya no tomo medicina porque Dios me va a sanar. A veces eso es un aspecto como de soberbia, de altivez, ¿no? Entonces, yo no sé qué tiene que ver, a menos que haya sido una gangrena, ¿verdad? En los pies para que haya causado la muerte, pero así como que te enfermas de los pies, como que no es para sucumbir en muerte. Pero lo que el Señor está diciendo, busquen primeramente mi reino y mi justicia. No, que no es justo, pues busca la justicia de Dios. Y tú haz misericordia, ¿sí? Entonces la lección que me deja a mí el relato del rey Asa es que hay que buscar primero a Dios antes que a los médicos. En segundo lugar, cuidado con la ignorancia que aconseja. Y te voy a leer 2 versos del libro de Job, el cual pasó por muchas pruebas, entre ellas enfermedad de todo su cuerpo, todo su cuerpo, aparte de las pérdidas familiares. Job 18, 13, 14. La enfermedad, hija preferida de la muerte, le devora la carne poco a poco. Arrancado es también de la paz de su hogar y llevado a rastras ante el rey del terror. Nomás escucha estas palabras de Bildad, uno de los amigos de Job. Job 33, 19, 21. Y puedes leer todo el pasaje, yo nada más destaqué un par de pensamientos. Otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo su cuerpo. Todo alimento, aun el más delicioso, le resulta entonces insoportable. La carne se le va desgastando, se le pueden ver los huesos. Esto fue dicho por Eliú. Ahora, no nos toca juzgar a los amigos de Job, sino evitar ser como los amigos de Job. ¿Sí? Porque ellos no fueron sensibles realmente a la situación de Job. Acuérdate que Job fue probado por justo, no por pecador. Pero nos hace bien retomar estos comentarios que hacen, porque nosotros tantas veces sí estamos siendo probados por pecadores, porque hemos hecho algo mal, ¿verdad? Necesitamos proponernos evitar ser como ellos. Por eso decía el título del segundo punto, cuidado con la ignorancia que aconseja. Ellos ignoraban todo. Ellos le adjudicaban a Job que él era responsable de esta situación. Ellos nunca supieron, nunca, que Satanás había pedido permiso a Dios y que Satanás fue el que le afligió con todo ese sufrimiento, incluyendo la enfermedad. Ellos no lo supieron. Dios le plació no revelárselos, ¿sí? Entonces no nos toca a nosotros juzgar, porque no fueron ayuda ni grata compañía. Solo le decían juicio pensando que era por el pecado de Job que estaba así. Y es lo común que vemos. Por favor, no te atrevas a algún enfermo a hablarle de su pecado condenándolo, ¿sí? Y si Dios te revela que hay un pecado que confesar, no te queda más que con mucha bondad y mucha misericordia hablarle de cómo Dios ha tratado con tu pecado. Y se lo dejas de tarea. Y tener presente que muchos de sus comentarios que hacían los amigos de Job no correspondían a la realidad de Job, ¿sí?
Una vez más te digo, fue probado por justo, no por pecador, y que su padecimiento sí vino, en este caso de Satanás. Pero puede ser palabras para nosotros en lo personal, si el problema de enfermedad nuestro es el pecado, rebelión, incredulidad, desobediencia. ¿Cuántas veces nos han recomendado? No tomes Coca-Cola, refresco de cola hace tanto daño, y ahí está la necedad. No te excedas con el café y el pan, y ahí está la necedad. No comas cosas grasas en extremo, y ahí está la necedad. Eso se le llama desobediencia. Sobre todo recientemente que hay tantos estudios. Acuérdate que tu cuerpo, mi cuerpo, son templo del Espíritu y no son nuestros. Él pagó el precio. Él es el dueño. Y Él dice que glorifiquemos al Señor con nuestro cuerpo. Así que no hay permisos especiales para los hijos de Dios. ¿Qué nos enseñan los salmos? El Salmo 41, 3 y 4 dice, hablando de la enfermedad, ¿verdad? El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho, Señor, tenme compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti. Fíjate, la relación de enfermedad con el pecado. Y yo te voy a decir algo, ni la psicología ni la medicina relaciona esto porque no les es revelado, pero a ti y a mí como sus hijos sí. Salmos 41, 8 y 9. Y dicen, su enfermedad es cosa del demonio, ha caído en cama y no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Esas palabras de juicio, de señalamiento, de culpa, nunca van a venir del Señor. Y si acaso vemos, porque si hay casos, donde hay enfermedades ocasionadas por el diablo, el Señor nos va a decir cómo tratar esto, pero nunca enjuiciar y condenar al enfermo. Salmos 91, 9 al 11. Este es un pasaje que muchos en este tiempo de pandemia han citado, pero ahí te va la condición para que esta promesa sea cumplida. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará a sus ángeles, te cuiden por donde quiera que vayas. Pero muchos citan tan solo que no va a venir mal, ni enfermedad llegará a la casa. Pero se olvidan de la condición. Hacer al Señor refugio y al Altísimo su lugar de protección. ¿Sí? Y esta es una de las revelaciones del carácter santo de Dios en medio de toda prueba. Cuando tú has hecho a Dios tu refugio, aunque estés enfermo, Él sigue siendo tu refugio. ¿Sí? Y aunque estés pasando por diversas pruebas, Él te protege de algo desastroso, trágico y fatal, conforme a su propósito. Un último salmo, 103, 3 y 4. Él es, refiriéndose a Dios, quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura. Ahora ve la relación, una vez más, perdona maldades y sana enfermedades. Está unido. Es que la paga del pecado es muerte, la separación de Dios, a menos que haya esa reconciliación. Y aquí el salmista está dando testimonio de que el Señor había tratado con sus maldades, con sus pecados, con sus errores fatales, y la enfermedad que vino como resultado había sido sanada. ¿Ves? Y no solamente eso, sino que le libró de morir en ese tiempo, más adelante murió, y murió de viejo, por cierto, no murió de enfermo, y quien lo llenó y lo colmó de amor y de ternura. Esto es maravilloso. Luego tenemos otro ejemplo precioso. Imposible terminar con el tema. La verdad es un tema muy, muy amplio, muy grande, pero que yo espero que te bendiga. Y si te bendice, por favor, mándame tu testimonio, porque ahí yo compruebo, ¿verdad?, que estamos en ese sentir espiritual correcto.
Ahí en Isaías 38 se habla la historia del rey Ezequías. Te voy a leer varios versos y no voy a agregar muchos comentarios porque van a estar de más. Fíjate, cuando el rey Ezequías de Judá sanó de su enfermedad, compuso este salmo. Ay, esto es hermoso. Esto es dar testimonio de la bondad de Dios. Tú no puedes, después de ser levantado de enfermedad, quedarte callado. Y si bien hubo intervención médica y hubo medicamentos y tal o cual tratamiento y no sé qué, bueno, pero Dios es el que da la vida y el aliento de vida. Y este siervo, Ezequías, si quieres leer más, bueno, lee el capítulo completo para saber lo que Dios le prolongó 15 años de vida después de que estaba sentenciado a morir. Pero él fue inspirado a escribir este salmo y que nos lo deja, ¿no? Para testimonio. Él está cantando, imagínate con música. Yo había pensado, en lo mejor de mi vida tendré que irme. Se me ordena ir al reino de la muerte por el resto de mis días. Yo pensé, ya no veré más al Señor en esta tierra. No volveré a mirar a nadie de los que viven en el mundo. Deshacen mi habitación, me la quitan como tienda de pastores. Mi vida era cual la tela de un tejedor que es cortada del telar. De día y de noche me hace sufrir. Grito de dolor toda la noche, como si un león estuviera quebrándome los huesos. De día y de noche me hace sufrir. Y sigue hablando de ese padecimiento. Verso 16. Aquellos a quienes el Señor protege vivirán, y con todos ellos viviré yo. Tú me has dado la salud, me has devuelto la vida. Mira, en vez de amargura, ahora tengo paz. Ahí está el trato divino. Tú has preservado mi vida de la fosa destructora, porque has perdonado todos mis pecados. Otra vez, la base de toda enfermedad, el pecado. Y el 20 cierra este capítulo de manera magistral. El Señor está aquí para salvarme. Toquemos nuestras arpas y cantemos todos los días de nuestra vida en el templo del Señor. Explotó la alabanza, explotó la adoración, porque pudo ver la bondad de Dios que no merecía en medio de esa situación crítica. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Si no somos buenos para componer canciones, bueno, escribe poesías, bueno, escribe testimonios, bueno, comparte el testimonio. Yo por eso no me canso de dar testimonio y de hablar y de proclamar las muchas veces que Dios ha sanado mi vida, me ha tratado, he sentido literal el toque sanador de su mano sobre mí, no una, no dos, sino muchas veces. Sé que es su gracia, sé que es su misericordia, sé que no lo merezco, pero así es Dios, todo amor. ¿Cómo trató Jesús con la enfermedad? Hechos 10:38 nos habla de esto. ¿Saben que Dios llenó del poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Otra vez, sí hay intervención demoníaca muchas veces, sobre todo cuando hay orgullo, cuando hay rebelión en el corazón, cuando hay incredulidad. Claro que el enemigo tiene... Esos tres son derecho legal para que el enemigo venga a oprimir. No estoy hablando de posesión. Venga a oprimir, venga a traer pesadillas, venga a traer desaliento, venga a traer enojo, ira, amargura, venga a traer maldición en la boca, etcétera, ¿no? Y dice la palabra, esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. ¿Sí? Parte del ministerio del Salvador fue sanar. Tú y no me dejarás mentir en el Evangelio cuántos eventos sanadores se dieron, ¿verdad? Y dedicó cada día de su llamado para atender esta necesidad humana. Muchas veces hasta haber sanado a todos los que estaban ahí presentes. Hasta hacerse tarde y que les diera hambre fue cuando alimentó a los 5,000. Y todo por gracia y misericordia.
Las enfermedades incurables de la época de Jesús fueron quitadas por el Creador en la tierra. Fíjate, mostrando amor, compasión, bondad al servir como ejemplo para tu vida y para la mía. Así es como debemos nosotros ministrar los dones que el Señor nos ha dado. Ahora, no todos se gozaban con los milagros, igual hoy, ¿no? Es bien tremendo cuando alguien publica que bendito sea el Señor, que se está recuperando y que ya salió. Y la persona que está leyendo eso puede ser que su familiar no salió. Y a veces podemos caer en enojo. Y podemos caer en religiosidad y juzgar. No, pero ¿por qué? Y yo no, y a mí no, en fin, ¿no? Y vemos ahí ejemplos muchos en la Biblia. ¿Sí? Igual te digo, hoy hay incredulidad, hay religiosidad. Y enojo. Se enojaban tanto con Jesús que en una ocasión quisieron irlo empujando al despeñadero para aventarlo. Fíjate. Entonces encontramos que no todos saben apreciar los milagros de Dios, ¿verdad? El Señor nos deja por su espíritu dones de sanidades y de milagros, pero hemos de seguir su ejemplo e instrucción para ministrar a otros, siempre para su gloria. Yo he tenido la bendición, yo tengo don de sanidad por la gracia de Dios. Y cuando Dios me ha permitido estar allí y orar, mucha gente empezó a saberlo y hay que ore por mí la hermana Araceli porque ella tiene don de sanidad. Ya desviamos la mirada. Ya desde el momento que buscamos a alguien para que ore por nosotros porque tiene el don, ya desviamos la mirada. No, no, no. La mirada debe estar puesta en el dador de los dones. Y él usa a sus siervos como instrumentos. Entonces llegó un tiempo en mi ministerio donde Dios me dijo así claramente: cuando ores por sanidad, que la gente pasa que está enferma, no las toques. Déjame ser soberano. Entonces la gente estaba esperando que yo me bajara para imponer manos, y yo he visto, de veras yo te lo puedo decir sin presunción, infinidad de sanidades, mucho en la mujer de sus senos, mucho en la mujer en sus vientres, ¿sí? Mucho en la columna. Es ahí un área donde yo he visto el poder de Dios a mi favor para poder bendecir, ¿no? Pero llegó el tiempo donde me dijo: no les toques para que ellos sepan que soy yo, no tú. Y yo me sometí y les decía: pasen. Y estaba esperando que yo bajara. No. Y no porque me sintiera muy... A veces veía muchísima gente. Y no me importó en el pasado ir con una por una de esas personas, pero a mí Dios me dijo: déjame ser soberano. Porque tendemos mucho a desviar la atención. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y su instrucción. Sobre todo cuando vamos a ministrar así como Él. Con bondad, con paciencia, con compasión. Hay sanidades inmediatas, hay otras progresivas. Y hay ocasiones en las que no se da la sanidad física porque el interés mayor de Dios es salvación, ¿sí? O el interés de Dios es reconciliación. Tenemos que ser atentos a eso. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo quiero terminar, que no quisiera, quiero terminar con un pasaje preciosísimo que también es otra enseñanza y ha enriquecido mucho, mucho mi vida. El que viene en Santiago 5, de 13 al 16. Fíjate qué cosa tan hermosa. Santiago, medio hermano de Jesús. Aquel incrédulo, aquel hermano molesto, incómodo, ¿sí? Ahora era un siervo de Dios, un apóstol. E inspirado, escribe una carta magistral, ¿no? Y yo siempre leo Santiago varias veces al año porque es muy práctica, tiene mucha, mucha instrucción. Y dice esta palabra hermosa: si alguno de ustedes está afligido, que ore. ¿Sí? Otra versión dice: si está triste. Si alguno está contento, que cante alabanzas. ¿Sí? Entonces, en cualquiera que sea tu situación hoy, haz dos eventos espirituales. Oras, ¿sí? O alabas, o las dos cosas, ¿sí? Pero después dice: si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Esa es una instrucción para los siervos de Dios. El aceite puede ser cualquiera, yo digo menos el de auto, ¿verdad?
pero hay aceites que han elaborado con ciertas especies bíblicas. Está bien, todo eso está bien, pero aquí lo importante no es el aceite. Lo importante es seguir las instrucciones, someterse. A mí me da tristeza luego cuando me entero de la iglesia que alguien estuvo enfermo, pero no nos avisó. Ahorita es difícil ir a visitarle, pero mínimo una llamada, una videollamada, una oración, ¿sí? Pero pues, ¿cómo adivinar? ¿Cómo saber? Entonces, llámenos, llámenos. Ayer me escribía una chica que ha estado ministrando y me decía, gracias por escucharme en medio de lo que usted está viviendo. Es que hay tiempo para todo, ¿sí? Una enseñanza es no centrarme tan solo en mi prueba y olvidarme de lo que Dios está esperando que yo haga. Entonces yo voy con el Señor y le entrego mi situación personal, pero yo quiero extenderme. Ayer di 2, 3 consejos a diferentes personas, porque Dios lo ponía en mi corazón. Me conmueve cuando te llevo a dar a ti alguna reflexión, algún pensamiento, y me responde y me dijo, justo lo que estaba necesitando. Entonces yo digo, yo quiero ser sensible a la voz del Señor. Así que llame. Ahí en la iglesia tenemos el tema de llama para peticiones y hay el grupo de intercesores que estamos orando. Dice, y cuando oren, oren con fe. El enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Fíjate, otra vez. Sí tiene que haber el tema de la fe, pero también tiene que haber el tema de la confesión de pecados. Entonces esto es muy importante, ojalá y todos los que están enfermos de veras se pongan a cuentas con Dios. Por eso confiésense ahora unos con otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Y entonces aquí vemos la importancia no solamente de ponerse a cuentas con Dios, sino también ponerse a cuenta con otros. Orar unos por otros para ser sanados. Ahí, si tienes a esa persona enferma que está hospitalizada y no puedes verla, no puedes hablarle, pero tienes algo contra ella o ella algo contra ti, empieza a arreglarlo. Empieza a arreglarlo. Porque la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. En el nombre poderoso de Jesús, amados, yo confío, yo espero, yo descanso en que esta palabra lleve efecto poderoso y te enseñe lo que necesitas aprender y que sepas lo que necesitas saber. Ve con Dios, ve a su presencia, apela a su carácter, apela a sus promesas, cumple sus mandamientos y créele de todo corazón que el Señor hará su parte hermosa. Yo te espero para que en la tardecita voy a hacer otra transmisión y voy a dedicar tan solo un tiempo de intercesión en oración. Si estás listo, estás dispuesto, ponme sí y por ahí de las 5 o 6 me conecto y vamos solamente a orar, ¿te parece? Confío en el Señor, que Él hará la parte que a Él le toca, que es sorprendernos, asombrarnos con tanto amor y gracia. Recibe un abrazo, palabras de vida y bendición a tu vida y hasta la próxima, si el Señor nos concede.